¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Y pues espero que en cualquier parte del mundo de donde nos estén viendo, donde estén sintonizando esta señal, pues estén bien, estén muy bien a pesar de la contingencia, a pesar de algunos estar encerrados. No todos están encerrados. Hay opiniones de todo tipo. Y pues de eso vamos a complementar un poquito el día de hoy con nuestros invitados ya tradicionales del jueves en este espacio de Coaching TV y de Coaching Global. Mi nombre es Alberto Hernández, director general de este rollo, y pues tengo en la dirección de cámaras, ahora sí, y en la producción a David Sierra, como es costumbre. Tengo aquí a mi lado, aquí puedo decir una aquí y el otro aquí, ¿sí? No sé si así cuadra en la edición de todos, pero tengo a Citlali Menchaca. ¿Cómo estás, Citlali? Muy buenas noches, desde donde te Hola, encuentres. buenas noches. Me da gusto escucharte. Y también tengo a Homero Menchaca, su señor padre, que a veces ya no sé si de verdad él es el que sabe más o ella es la que sabe más, pero la verdad es que son el dúo dinámico hablando de biomagnetismo. ¿Cómo estás, Homero? Muy bien, gracias a Dios, bien. Hasta ahorita todo bien y espero que así sigamos. No sabes, entre paréntesis, qué ganas tengo de rascarme la nariz, pero pues ya sabes cómo está ahorita la prevención. Entonces, es un Ajá. gran... Así es. Mucha ansia, ¿verdad? Por esas nuevas costumbres que tenemos que estar siguiendo en esta prevención. Y pues bueno, aquí estamos con gusto saludándonos a todos los que nos ven, como tú dices. Gracias por el espacio y bueno, pues arrancamos. Muy bien, pues arrancamos. Vamos a hablar hoy vamos a hablar como parte de todo este proceso que se está dando en todo el mundo, porque la realidad es de que esta situación que se está dando no es solamente local como lo fue parcialmente hace 10 años con el tema del H1N1, o como lo fue en su momento con el ébola, o como lo fue todo este tema de moda del coronavirus, esta pandemia en la cual... digamos que se está propagando de muy diversas maneras en el mundo. Algunos expertos decían hace 2 semanas o 3 semanas que íbamos a estar peor que Italia, que íbamos a estar peor que España, que metiendo miedo y miedo y miedo y miedo, y desde que salió en China dijimos, incluso por ahí una persona que es influencer, que es speaker dentro de las redes sociales, decía, si esto se empieza a duplicar, yo creo que Thanos se va a quedar corto y en un ratito íbamos a desaparecer como civilización. Pero estamos viendo aquí una muy diferente reacción en diferentes zonas del mundo. Pero no sé si empezamos por ahí o empezamos por definir que el factor que homologa toda esta situación es el miedo. ¿Es correcto? No sé qué opinas, Citlali. Sí, definitivamente el miedo es lo que nos tiene ahorita a todos tomando diferentes actitudes, enfermándonos incluso porque andan tan estresados con eso por el mismo miedo, entonces caen en enfermedades, caen en rituales que totalmente no son innecesarios. Entra el pánico y eso precisamente es lo que nos afecta tanto en sociedad como a manera individual, ¿verdad? Oye, psicológicamente, ¿cómo se define el miedo? Ay, te la bañaste. Sí. Pues más bien viene siendo como pues tendríamos que identificar si es real o no, pero normalmente el miedo es una falsa evidencia o algo, o sea, es como una reacción instintiva, primitiva, muy emocional, a puede ser desde una cosa a una situación real, ¿no? Pero generalmente tiene algo que ver desde mucho trasfondo con algo que ya viviste. Okay. Psicológicamente hablando, va más o menos por ahí. Es como cuando dicen, si pusieron el anuncio de precauciones porque ya pasó algo ahí, ¿no? Entonces, es una manera de controlar un poquito una situación no prevista que normalmente es como ahorita, por decir un ejemplo tangible, es
la gente, yo creo que después de que ya, aunque se libere este tema un poquito de lo del coronavirus, ya la gente ya se va a lavar más las manos ya por precaución, incluso yo creo que los gestos afectivos entre personas van a disminuir, porque de repente, por ejemplo, Monterrey no es muy famoso por ser tan afectivo en el saludo, pero los chilangos o los españoles que se saludan de un lado y de otro, los italianos que son demasiado efusivos, quizá por ahí también venga un poquito de ajuste. A mí nadie me quiere abrazar. ¿Mande? A mí ya nadie me quiere abrazar. No, pues exacto, pues es tu personalidad y de repente pues la gente o sea, se invade y cunde el pánico como está sucediendo. No solamente miedo, y yo me atrevo a pensar que a veces hasta es pánico. ¿Cómo podemos, mi querido Mero, apreciando tu expertise y tu experiencia, cómo se percibe en tu labor actual el estatus emocional de la gente? ¿Cómo llega la gente? ¿Qué tan temerosa te llega o te habla? ¿Cómo se percibe desde tu trinchera? Bueno, mira, ahora en estos días que estamos así en alerta, realmente no han llegado psicóticos, ni sóricos, ni ningún tipo de miedo así en especial, porque lo que estamos haciendo también es prevenir también nuestra propia seguridad por lo fácil que es contaminarnos. Entonces, ahorita las personas que pudieran venir, normalmente pues les hacemos una entrevista, les preguntamos qué tal, cómo andan de viajeros, si han saludado a alguna persona que llegó de otro estado o fuera del país, y algunos síntomas, ¿no? Precautorios. También tenemos ahí la bioenergética para checar a distancia, a ver si lo podemos ver, si hay alguna contaminación. Y es como nos vamos defendiendo. Pero ahorita retomando unas palabras que dijiste al principio, mencionaste algo muy importante. Dijiste que por algunos otros eventos del pasado, ya después con el ébola y la influenza, ahora muchas personas que sí se les quedó el miedo en algún tejido, que de eso vamos a hablar ahora es muy fácil que entren en pánico. Son las personas que corren al mercado y se quieren acabar la tienda. Y otro tipo de cosas, ¿no? Pero es precisamente porque ya traen una pequeña miasma o trauma. Una experiencia. Una experiencia que va a facilitar bastante el pánico presente. ¿Ok? Ok, ¿qué le dirían ustedes? No sé, Lali, ¿qué le dirías tú a la gente? Que, por ejemplo, mira, yo platicaba entre semana con un conocido, un amigo de Veracruz, y él está convencidísimo de que él trae la versión de que es puro tema político, puro tema de economía, este tipo de situaciones, que realmente lo están manejando para intereses particulares y demás. Desde tu punto de vista y tu experiencia, Citlali, ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿cómo percibo yo la situación? Sí, porque es que la verdad es que a veces, fíjate que yo hasta ya trato de no ver redes sociales, porque si de por sí ver televisión es bombardeo, Sí. redes sociales a veces es peor porque ves que hay gente que se está contrapunteando, hasta agrediéndose verbalmente, y de repente ves los videos que pasan en España, en donde ves que todos están en sus conjuntos habitacionales, esos altísimos, y hay unos que andan ahí abajo y les empiezan a decir, gilipollas, que tienes que meterte a tu casa, y que no sé qué, y que le voy a hablar a la policía, coño, y se empiezan a decir de todo, y va la poli, y se vuelve todo un show, porque los que están abajo le dicen, es que eso es pura mentira, que no sé qué, manipulación. ¿Cómo podemos darle balance? Digo, yo estoy tranquilo, ustedes están tranquilos, Sierra está muy sonriente, miren, no ha dejado de sonreír, pero ¿cómo decirle a la gente hoy que está en esa postura? Obviamente lo más simple es decirle, sabes que si tú no crees, pues ya nada más quédate callado y listo. Pero sí, realmente, a lo mejor es una pregunta ridícula, pero ¿realmente sí existe el coronavirus? ¿Sí realmente tenemos desde su punto de vista, sí existe esta situación? ¿Es real? ¿Es tan letal como dicen que es? Claro que sí, sí existe. Lo letal, híjole, yo no estoy
muy de acuerdo con eso. Lo letal viene más de una onda emocional. Sí existe el coronavirus desde mucho antes, que ha mutado lo que es el virus, claro que sí, pero así como nosotros vamos cambiando, pues obviamente el virus también tiene que cambiar. Entonces, así como nosotros avanzamos, pues el virus también tiene que avanzar, ¿no? Entonces, por eso es que el coronavirus ahorita ya es otro tipo de coronavirus al anterior y al antiguo, pero en sí, por ejemplo, en lo que es el biomagnetismo, los pares siguen siendo los mismos, solamente varían algunos, habemos muchos que agregan muchos pares, otros que nada más nos vamos a la onda primitiva, pero trabajamos mucho la parte emocional. Yo honestamente esto del coronavirus, pues te digo, sí existe y para mi punto de vista sí existe, pero yo sí me considero muy tranquila, no le tengo ese miedo a agarrarme la cara, andar abrazando a la gente o convivir con la gente, pero sin embargo lo hago por el respeto a los demás, ¿no? Digo, si a lo mejor tú, Alberto, dices, ¿sabes qué? Yo no voy a tu consultorio ahorita porque pues me voy a contagiar y yo no tengo nada, ¿no? Yo no pienso de esa manera. Si por mí fuera, yo andaría en la calle, pero hay que guardarnos precisamente por el respeto a las demás personas que sí creen esto, ¿no? Si de por sí están asustadas y todavía andar por la calle alimentando esos miedos y haciéndolos enojar todavía, pues les ocasionamos más daño, ¿no? Sí es verdad que hay que tener una prevención, pero la prevención que normalmente tenemos ya, lávate las manos antes de comer, después de ir al baño, eso siempre en general. Cuando agarras dinero, pues obviamente tienes que, pero no nada más por el coronavirus, sino por en general muchos más enfermedades que puedes llegar a pescar por andar en la calle, ¿no? Hay que tener muchos métodos preventivos, sí, ahorita porque estamos como en epidemia, pero sí hay que guardarnos también, pero no con ese exceso ni con ese miedo de, ay, me salgo a la calle y ya. Por ejemplo, en el trabajo decían, me tocó platicar con un chinito, un japonesito y un francesito y un italiano y ya me llené de coronavirus. Por Dios, claro que no funciona así. Lo hemos platicado en diferentes sesiones, en los últimos videos que hemos hablado. Tienes que tener una onda emocional que haga el nidito para que el coronavirus pueda entrar en tu cuerpo. Si tú si te alimentas bien, haces ejercicio, tienes las defensas, duermes y estás emocionalmente equilibrado, no tiene por qué pasar tanto, ¿sí? O sea, sí te puedes contagiar, sí podemos contagiarnos, pero no tenemos que llegar a tanto. No tenemos que morirnos porque ya te llenaste de coronavirus. Creo que incluso decían en las noticias que el que trajo el coronavirus aquí, que ya se alivió, y sin embargo ya se han muerto no sé quién y no sé qué otra persona. Digo, yo también la verdad estoy ajena a las redes sociales y todo lo de las noticias con respecto al coronavirus, porque yo prefiero mantenerme tranquila y no estarme estresando por lo que la gente piensa o lo que dice y tratar de no gancharme yo tampoco. Y pues mejor aprovecho para guardarme en mi casa y convivir con la gente cercana y dejarnos de socialitos, ¿no? Porque pues eso también se trata de eso, de que las personas se guarden y convivan y retomen sus vidas, que es lo que muchos hemos perdido. Ok, Citlali. A ver, Homero, comenta Citlali el tema de las emociones, que de ahí venimos y hablar del miedo. Y comenta que la gente debe tener cierta disciplina para evitar que incube o que se clave el virus en la persona. ¿Por qué le está sucediendo? Si se supone que estas características son bien cuidadas por los atletas de alto rendimiento, ¿por qué hay tanto futbolista, por ejemplo, italiano y español o de Estados Unidos que están adquiriendo el virus? Si ellos tienen buena alimentación, su sistema inmune se supone que está bien porque están entrenando, porque están vitaminados, están suplementados. ¿Qué pasa con el caso de ellos? Bueno, porque precisamente la peligrosidad de este nuevo virus es precisamente la facilidad de contaminación, es precisamente la facilidad de adherirse a otros cuerpos. Entonces,
Sí hay, mira, hay de todo. Yo pienso que hay de todo. Sí hay manipulación, sí hay de todo, poquito de todo. Se me movió tantito, déjame ver. Ok, No te preocupes. ahí quedamos, ¿verdad? ¿Está bien? Ahí está, perfecto. Sí hay de todo. También creo que hay manipulación, ¿por qué no? Hay bastantes hechos así que ya se han salido ahí a la público, donde muestran que sí, porque no se puede transmitir de una forma que no sea, digamos, lógica. Entonces hay personas, como dices tú, que ¿por qué se contaminan si están bien protegidos? Se murió incluso el príncipe de Mónaco, una persona muy famosa. El Bueno, la príncipe persona que... príncipe Carlos, ¿no? El príncipe Carlos de Inglaterra, se supone que también acaba de adquirirlo. No, pero ya Ah, él se murió. contagió. Sí, pero Ajá. todo eso es elegancia, ¿no? Como dicen por ahí. Pero ya Ah, murió claro. el príncipe, el de Mónaco. El de Mónaco ya murió, un señor grande. Ah, ya, ya, ya. Ok, ok. Sí, Y hay sí, tienes razón. personas que sí están falleciendo porque precisamente se atienden un poco tarde. Ajá. Y todo el asunto es estar bien y la mejor defensa para que no nos llegue el virus y ningún otro virus es precisamente lo que siempre decimos en nuestra terapia. Tenemos que tener el pH neutro. Ok. Con el pH neutro, aunque lo tuviésemos, se nos pegara, pues se va a morir, porque no puede vivir en un medio alcalino. Tiene que Ok. tener un medio ácido. Ok. Entonces, la mejor arma es estar tranquilos. La mejor defensa es estar tranquilos, es alimentarnos bien, como dice Citlali, es mantener el pH en 7, en neutro. Esas precauciones son a las que no podemos rehusarnos. Habrá, como insisto, manipulación, truco, fantasía, mentiras, pero al final de cuentas sí es un virus y sí contagia. Y sí es letal si lo dejas que crezca en un cuerpo, ya que se hospede, ahora sí que puede hacer un daño y te lleva hasta la muerte. Ya Oye, ¿y salió ahí cuál una es? señora de 96 años que ya se salvó en Italia, o sea, Ajá. sí se salva la gente, no es tan letal. Letal es si ya vas a destiempo, ¿ok? ¿Cuál es la situación a ver, cómo poder detectar? Porque hay personas que son muy introvertidas, hay personas que son de bajo perfil emocional, o más bien de bajo perfil de manifestación emocional. O sea, hay personas que no se les nota si están contentos, si están tristes, si están enojados. Eh, eh, Esas personas, ¿cómo pudieran alguien de su familia detectar que son vulnerables? Porque, por ejemplo, eh, yo a mi hijo lo he visto llorar, lo he visto reír, pero nunca lo he visto enojarse, nunca, te lo juro, nunca. Dice su mamá que sí, a lo mejor pues porque lo que sea, y que yo soy bien buena onda, ¿no? Pero ¿cómo las personas pueden detectar el que una persona tenga pavor? Porque yo creo que hay muchas personas que están ocultando su miedo ahorita, ¿no? Y si la base en la teoría que ustedes plantean al respecto del coronavirus es el miedo, la situación emocional que cunde a estas personas, cómo poder detectarlo para apaciguarlo como cuando eres líder o como cuando eres jefe de familia. Porque a veces quizá este rol muchas veces lo cubre el papá más que la mamá. Creo que la mamá es un poquito más desesperada, más histérica, más, bueno, obviamente solo ellas, porque son las únicas que pueden ser histéricas, pero sí, porque pues, un hombre no tiene útero, ¿no? Pues siempre les tengo que aclarar eso a los chavos o a la gente, porque se puso histérico. Le digo, es imposible, güey, porque no tienes útero. Sí, o sea, no tienes útero. Bueno, perdón, me salí porque tenía que aclarar. ¿Cómo en el carácter, por ejemplo, si tú como jefe de familia o si no hay un jefe de familia, si no hay una jefa de familia, cómo estar al pendiente hoy de las emociones de la gente que tú quieres, de la gente, incluso en tu trabajo, para poder identificar que esa persona sea menos vulnerable? Porque estoy entendiendo que el miedo es un ingrediente importante para la recepción del virus. Bueno, yo creo que eso es concientización de cada uno, ¿eh? Porque eso es, esa pregunta, si fuera al exterior, pues no podemos percibir porque no sabemos qué es lo que tiene en su interior. Si la persona tiene la inquietud de saber si está o no está contaminado, entonces ya entra ahora sí en tema. Y ya sería, digamos, diagnosticar un poco mejor, aunque fuera facial, aunque fuera a distancia.
Yo creo que la confianza, generar confianza con los mismos miembros de tu familia, principalmente con tu familia. Si tienes hijos, pues siempre platicar con ellos, crear esos lazos de confianza que debe de existir en una familia. Digo deben, mas no existen realmente. Y con eso aprendes a conocer a las personas, o sea, más que nada tu entorno, y con eso ya puedes platicar y tratar de aterrizar a las personas. No les vas a decir con decirles, no tengas miedo, no, es más bien, es por ejemplo lo que yo te decía ahorita. Yo sé de mucha gente que tiene miedo y no por él, y yo no, entonces no es, me voy a ir a meter a sus casas y ya sé que tienen miedo. Hay que respetarles ¿cómo se dice? Su territorio, su cuerpo, sus ideas, sus pensamientos. Su espacio. Así es. Sin ¿cómo se dice? Sin invadirlos. Pero sí platicarle de que, bueno, cuando quieras venir, aquí estamos, ¿no? Y cuando quieres platicar, pues te vienes, o yo voy a tu casa, o tú vienes a la mía, y estoy libre de virus, si quieres pongo cloro. Digo, no alimentarles ese miedo, pero tampoco invadirlos y decirles, ya no tengan miedo porque no se les va a quitar. Entonces, es platicar, tener esa confianza con cualquier miembro de tu familia, más si es tu familia, si son amistades, pues bueno, pero siempre respetarles, ¿no? Las emociones que tienen en ese momento las personas, buscar momentos indicados para platicar con ellos. Es exhortarlos a la confianza, a la tranquilidad, porque esa tranquilidad es la que precisamente nos hace fuertes, precisamente en el pH. Si tenemos miedo, ya el pH está decayendo. Entonces hay que estar tranquilos, seguros, exhortándonos y exhortando a las demás gentes en que hay que estar tranquilos. Mira, por ejemplo, un ejemplo muy, muy claro que tiene que ver con esto que está pasando actualmente con el miedo. El miedo a la psicosis es actual. Pero ¿por qué hay unas personas que lo van a vivir de muchos modos? Mira, yo conozco muchas personas que se mueren de miedo cuando empieza a tronar por una tormenta o una lluvia simple. Esa persona está dañada emocionalmente en el hipotálamo, ya tiene daños en algún tejido. Conozco bastantes personas que no aguantan una tormenta. Imagínate un huracán, un terremoto. Entonces, estas personas tienen ese pánico, ese daño en su historia, y ya tiene, digamos, miedos arcaicos, le llamamos miedos arcaicos. Parte, de hecho, perdón que te interrumpa, pero parte de la razón por la cual yo vivo en Monterrey es porque yo le tengo pavor a los terremotos. O sea, yo no puedo viví muchísimos años en un lugar en Córdoba, en Veracruz, que es una zona completamente sísmica, y luego viví en la Ciudad de México. Me tocó un temblor leve, digo hasta leve, en el piso 21 de la Torre Mayor, que es una torre de 55 pisos, en el cual, sí, pero ese no fue el peor, fíjate, el peor fue en Córdoba, y realmente ahí entré hasta en una crisis así de lágrimas, y de como si se hubiera caído toda la casa. Gracias a Dios no pasó nada, pero el miedo que le tengo a esas cosas me han hecho, digo, me gusta mucho Monterrey, siempre quise venir a Monterrey, pero una de las razones por las cuales vivo aquí, no en Ciudad de México, es esa. Si todos tenemos de algún modo un miedo, ¿no? Sí, bueno, mira, por ejemplo, tu caso, tú tienes miedo a eso, y entonces no le tienes tanto miedo al virus. Pero si estuviera anunciando un Gilberto, aunque no lo demuestres, tú estarías temblando. Si nos anunciaran un Gilberto, un Viula, una cosa de esas. Entonces tú tendrías un pánico interno que te provocaría un daño, que actuarías diferente, que te tratarías de prevenir, o sea, harías algo raro, ¿sí? Porque así es como actúan los miedos, precisamente. Ok. Oye, espérame que David cierra. Ahí está, es que de repente se cortó. Ok, a ver. Entonces, a ver, porque mucha gente no lo ha razonado así quizá, y dice que exageramos a las personas que no vemos noticias y que no vemos televisión. En televisión, yo me atrevo a pensar que el 90% del contenido
está enfocado a que la gente tenga miedo A la alarma. o esté triste. Las noticias, el 98%, el 99% de las noticias son malas noticias. Se murió tal, robaron aquí. Pesimistas. Sí. Las novelas son de estar sufriendo toda la vida. Las series en Netflix es de estar tenso todo el tiempo, porque si no, el terror. O sea, yo, por ejemplo, por lo menos yo no veo películas de terror porque a veces o me dan risa o me espantan a lo tarugo, ¿no? Por ejemplo, a mí no me gusta que me espanten. A mí, en una ocasión, una persona con la que yo salía tuvo el desatino de llegar por detrás de mí y espantarme, ¿sí? Y no le hablé como en 5 días. O sea, a mí eso no me gusta. Entonces, quiere decir, vamos a hacer teoría de conspiración si quieres, pero yo tengo un patrocinador de medicamentos que me paga un montón de dinero en publicidad y yo me conviene tener a la gente espantada con un montón de cosas para que el círculo se cierre en ese sentido. ¿Puede ser? No sé. Entonces, ¿Qué claro que opinan? sí. Claro que sí. ¿Opina? A ver si Citlali, es que se las pongo ahí para ver quién la agarra, pero pues se la repara ahí, se la bota, ¿no? A ver, No, Citlali, tú. ¿qué opinas, Citlali? Lo que pasa es que lo relaciona, mira, tú sigues. Lo que pasa es que lo relaciona ahorita que tú estabas comentando esto con... Yo lo estoy enfocando hoy en tema de miedo, ¿no? Entonces, tenemos miedo a la enfermedad en forma natural. Pero como no tenemos ninguna sospecha de cáncer, andamos bien a gusto, ¿no? Sí. Pero ¿qué tal si hay una sospecha de que tengas por ahí un tumorcito? Es más, te puede decir el doctor, no, hombre, no te apures, es benigno, se opera. Aún así, ¿duermes a gusto? No. Entras en pánico. Entras en lo que llamamos soria, o sea, miedo sórico. Y casi te va a hacer ahí un problema que no sabes si vas o vienes y no vas a dormir. Entonces, eso es lo que está pasando ahorita. Que hay muchas personas que están relacionadas y ya tienen la historia del ébola, del chikungunya. Chikungunya. La influenza, H1N1. O sea, ya hay gente que ya vivió una experiencia más directa con ese tipo de virus. Sí. Obviamente que ahorita la está pasando mal. Claro que sí. Entonces, sí, de hecho, platicaba yo con una amiga de Veracruz hoy por la mañana y me decía, güey, ya pasamos aquí con el Zika, con el chikungunya, el dengue hemorrágico, como me puso como siete virus. Digo, oye, sí es cierto, ya hasta se me habían olvidado. Y sí es cierto, yo creo que ahorita el coronavirus, por eso Veracruz tiene un solo caso confirmado en todo Veracruz. Pues sí, pero eso basta para que estén en pánico, porque está todo el mundo Eso diciendo, basta, sí. ¿quién sigue? Exacto. Porque las noticias te están bombardeando, que es lo que decía él ahorita. Y ahí es donde está la manipulación. Exactamente. Las noticias realmente no son tan informativas, son más como para manipularnos y mantenernos con miedos, precisamente. Para mover economías. Ajá, aprovechan la situación, que no dudo que sí realmente esté fuerte la epidemia de esto, pero lo usan más a su favor y le meten mucho de su cuchara para estar haciendo otras cosas, ¿no? Digo, no sé de qué se trate eso, pero lo que sí es que las noticias nada más vienen a espantar a la gente. En las noticias no vemos nada bueno, no vemos como que noticias bien padres, eso realmente no, más que cuando quieren levantar alguna persona, pero realmente cosas interesantes o cosas positivas no hay, o sea, realmente nada más comentan miedo, preocupación, estrés en las personas. No me gusta la noticia. No, yo creo que, bueno, hay gente que es fan de ese tipo de programas. No, o sea, es tradicionalmente la gente en la mañana, lo primero que hace es prender las noticias, o sea, prender la televisión para ver las noticias. Y antes de dormir, ver las noticias, ¿no? Y al mediodía, cuando está comiendo, viendo las noticias. Entonces, es increíble y obviamente es un monstruo enorme con el cual definitivamente no se puede competir porque pues son gente muy poderosa, ¿no? Entonces, pero afortunadamente las redes sociales abren la posibilidad para que podamos hablar más abiertamente del tema y yo creo que
a la gente con la que platicamos, con la que nos escucha, entienda que es hoy muy importante convertirse en un factor, en un agente de generación de buenas noticias, de contenidos sanos, de contenidos provechosos y que permitan también desarrollar la habilidad de mantener la emoción positiva y la buena emoción en la gente. Por eso les comentaba ese tema y en este caso me llama mucho la atención que dicen que los mayores son los que están muriendo con mayor frecuencia, según las cifras. Pero, Citlali, específicamente te pregunto esto. ¿No debería ser al revés? O sea, ¿no? En el caso de las emociones, los viejos, dicho con todo respeto, la gente de mayor edad, ¿tienen más miedo? No es... Sí es lo de los miedos, o sea, sí el tema ahí con los viejitos, sí obviamente tiene mucho que ver los miedos, tienen más miedo que un niño. El niño, un niño cuando nace o un niño cuando ya está en su edad, para ellos todo es juegos. Es más, los niños que ahorita están en cuarentena y no saben ni qué onda, los traen las mamás, realmente las mamás dedicadas, los traen pintando, los traen jugando, ellos no saben ni qué. No saben ni qué está pasando, ellos no piensan que nos podemos morir o que se van a morir por salir a la calle. Y en cambio los viejitos que ven las noticias son los que más ven las noticias. Ya traen miedo a la muerte, ya traen miedo a quedarse solitos, ya traen miedo porque ya les infundieron el miedo también de que no les va a llegar la pensión. En que no les vaya bueno, también. Pero traen el miedo también de que si entras al hospital, nadie va a poder acercarse contigo y tu familia no te va a poder ver, no va a poder estar contigo y si mueres te van a poner en una bolsa y ahí te van a tirar y te van a incinerar y tu familia ni en cuenta, o sea, no te va a poder ver. Entonces imagínate que la cantidad de miedo que tienen estas personas diferentes a alguien más joven o a un niño en específico, ¿no? Hablaba, por ejemplo, nuestro maestro Miguel Ojeda en una de las pláticas que está hablando sobre el coronavirus muy interesante en su página. Él está platicando, él nos estaba diciendo que en sí el miedo, más bien, en sí la emoción del coronavirus es algo, una onda territorial. Todo lo que viene siendo con el coronavirus es una situación de miedo territorial, una onda de que no puedo marcar mi territorio, que ya no estoy por ejemplo, los viejitos ya no tienen sus casas, ya se los llevaron a los asilos, ya se van a morir, entonces los hijos los traen como que bailando de un lado a otro, sus pensiones se las reparten los hijos, o sea, ya no tienen nada ellos, ¿no? Entonces eso también tiene mucho que ver con todos esos miedos que hablabas de por qué un viejito es más propenso a que muera por el coronavirus, pues esa es la respuesta en sí. Pierde su territorio. Están totalmente perdidos. La pensión, su casa, incluso sus hijos. Sus vidas, o sea, ellos ya no pueden decidir a dónde quiero ir, si yo quiero estar acostado viendo la tele porque llega el hijo, no, papá, te tienes que mover. Oye, espérame, pues si él también quiere descansar, ¿no? O le dice, papá, vamos a ir con Panchita a verla porque, pues espérame, yo no quiero ir. Entonces, es muy triste cómo las personas no dejamos a los viejitos ser muchas veces. Y desafortunadamente les da un dolor y en vez de atenderlos, los llevan al hospital y a ver qué te dicen. Pues a ver al viejito todo asustado, ¿no? Entonces son más propensos a los miedos. Eso es preparar el terreno. Así para que entre más fácil el coronavirus, el famoso coronavirus. Así es. Ayer hablábamos en otro espacio al respecto también de las terapias alternativas como esta que ustedes han desarrollado y que yo desde mi punto de vista tiene que llegar el momento en que dejen de ser alternativas porque a veces son más eficientes y más puntuales que las terapias convencionales que respetamos todos por costumbre y por lo mismo, por lo que no queremos meternos a la casa de nadie ni saludar de beso a nadie, pues terminamos respetando el que existan médicos o medicina tradicional ante tanta alternatividad que hay con respecto a la salud. Y platicando con esa persona le decía, ¿por qué no enseñan esto en la escuela?
porque finalmente, ahorita que estamos hablando de miedos, uno de los lugares donde más miedo está concentrado es en las escuelas. ¿Están de Sí. acuerdo? En las de inicio, sí, claro. En todas, en las universidades. O sea, si hay, Sí, ahorita, pero por si fuera poco, las mujeres le tienen miedo a los maestros porque les hacen peticiones inapropiadas, porque las van a reprobar si no dan de sí. Entonces, las institutos o las instituciones educativas son un centro de generación de miedo. Y por eso hay tanto muchacho deprimido, tanto muchacho ansioso, tanto muchacho que es muy vulnerable, que por su propia fortaleza joven a lo mejor no tiene un impacto tan fuerte hoy en día, pero se dan cuenta que se están formateando para volverse todavía más vulnerables más adelante, ¿no? No sé qué opinas, Humberto. sí, claro, por ahí hay mucho tema, pero mucho tema de donde sacar ahí bastantes puntos, porque los miedos así se generan y hay mucho miedo al entorno social, la típica inseguridad y luego ya la particular, que es muy puntual en lo que dice, ¿verdad? Hay maestros así, con mismos compañeros. Al bullying. El bullying es otro, pero compañeros que inteligentemente, aliados a grupos, empiezan a secuestrar o a hacer un sinfín, para no meternos en esos detalles, pero que sí son generadores de miedo tan solo estar en la escuela. Entonces, olvídate, están empanicados y van a llegar a tener enfermedades, pues como crisis de pánico, angustia, como dices, y eso genera otros problemas también, arritmias, taquicardias, o sea, va caminando, ¿verdad? Va caminando esto. En México, hay un libro que se llama México, País del Miedo. Es un libro que salió por ahí en los años 80, te deberás de acordar, Homero. Y realmente yo creo que esto trasciende a la cultura latina, ¿no? Porque hemos venido desarrollándonos con base en eso y curiosamente a partir de este tipo de colonización de cultura, incluso, y lo digo con mucho respeto también porque no quiero recibir tantas mentadas de madre como últimamente me ha pasado por andar haciendo ciertos comentarios, pero la religión se basa en el miedo, ¿no? Ah, caray. Pues sí, tengo que decirlo. Sí. Sí. Normalmente está basado en el miedo, ¿verdad? Pero también depende del avance de cada persona, ¿verdad? Tenemos que, bueno, yo pienso que mi tema siempre va a ser ese, exhortar, concientizar. Si despertamos conciencia, podemos darnos cuenta de que, ok, la religión la puedes ver de otro modo. Está hecha para las masas. Es que en su tiempo la religión infundió mucho el miedo en las personas. De hecho, pues eso fue creado. Y todavía lo siguen haciendo, nada más que pues ya hay gente un poquito más abierta o más, ¿cómo se puede decir? El típico Dios te va a castigar, ¿no? Ah, sí, Diosito ahí se va a enojar, ¿no? Desde que eres chiquito te dicen, no vayas a hacer nada porque se va a enojar Diosito y te va a castigar y nos va a castigar a todos y un montón de miedos y amenazas. Y si no es religioso, es maternal. El maternal dice, si te portas mal, te va a salir el coco. Es lo mismo. Ándale, es lo que te iba a decir, el coco, ¿no? El famosísimo la chancla de mamá. coco. Sí, la chancla poderosa, ¿no? Entonces vamos a estar hechos a base de miedos. Le das ahí con todo en la llaga, ¿no? Porque estamos hechos con miedo. En cambio, hay países muy avanzados donde precisamente cultivan la libertad, la confianza, es otra cultura. Cada país tiene sus ventajas, obvio, ¿verdad? No es todo ventaja, pero sí hay menos miedos, ¿verdad? Sí, digo, a veces no hay mucho a dónde buscar de donde no haya miedo, porque pues Europa en la época, hay muchos, digo, cuando nos hemos documentado un poquito entendemos que la base de la generación de lo que hoy tenemos ha sido una cantidad de guerras y una cantidad de circunstancias que han propiciado el miedo en las personas. Yo creo que hoy podemos, hoy los jóvenes, se pueden juntar 10 jóvenes en una revuelta para tratar de levantar al resto de jóvenes para poder hacer una revolución, nadie les va a hacer caso, porque la gente tiene miedo de que haya una guerra, nadie les va, no es como en nuestros tiempos, en los 60s o en los 70s, en los que había tanto levantamiento juvenil y tanto el amor y paz y este tipo de cosas, que fue realmente
una etapa en la cual los seres humanos todavía tenían la capacidad de levantarse, de enojarse y hasta de morir por una causa. Y ya estoy, perdón si a lo mejor me estoy poniendo muy fumado, se los juro, no estoy fumando nada, es a lo mejor el plumón, el plumón ahorita le doy un toque. Sí, pero es curioso, pero todos he estado documentándome, para ser honesto, y a veces no quedar tan mal aquí con ustedes, pero los rotavirus, o ¿cómo se llaman? Estos... Ahí se cortó, ahí están. ¿Cómo le llaman? Los virus que empezaron a surgir en los años 70, ¿sí? Como el VIH, como el virus de la... No me acuerdo, estuve documentándome con varios, pero la verdad es que... la encefalitis. Exacto, bueno, había un... Híjole, es que está tan interesante. Te voy a mandar ese documento que estuve viendo de un investigador español. Dice, ¿sabes qué? Estamos empezando a hablar en los 2000, todos los que nos estamos jubilando, porque somos los que ya tenemos el valor de hablar, porque si no, nos corrían de las empresas, nos corrían del gobierno. Hay un montón de cosas que están ahí que la verdad es que son muy cuestionables. Y curiosamente, a partir del surgimiento de todos estos virus, Citlali y Homero, se llega a controlar a la gente para que se eviten ese tipo de circunstancias. De hecho, después de los 70s, prácticamente todas las guerras y todos los levantamientos se convirtieron en, así como el perro que está de un lado y el de otro lado de la reja, ¿no? Y cuando les abren la reja ya no se pelean. O sea, a puro ladrido, ¿no? A puro gritoniza. Y yo tengo muchas dudas al respecto de las que se han hecho en el Golfo Pérsico. En fin, la idea es tener a la gente... Yo me acuerdo en el 91, estaba trabajando en Sears. Ahí estábamos todos los vendedores clavados en la tele viendo qué estaba pasando en el Pérsico porque teníamos miedo que se fuera a salir de control todo ese asunto, ¿sí? Entonces, siempre hemos tenido etapas de miedo. Luego, las torres de Nueva York, ¿no? Todos preocupados, otra etapa de miedo. En fin, entonces podemos realmente llegar a la conclusión de que estamos cundidos por miedo. Así es, totalmente. De hecho, haciendo un poco de uso de la palabra y respecto a conocimientos así de tipo místicos, ajá, precisamente te voy a comentar algo medio fuera del tema a lo mejor, pero no, es el tema, son miedos. Sí. Uno nace y la primera emoción que uno adquiere es el miedo. Imagínate qué interesante es el miedo. Y en segundo lugar, la emoción que viene después, a corto tiempo, va a ser la ira. Entonces, ira y coraje son los primeros miedos, las primeras emociones que entran a nuestra psiqui o a nuestra compostura, a nuestra composición, a nuestro porque están en el cerebro, son programas biológicos ya que ya traemos en el cerebro básico, ¿no? O sea, tienes que nacer con eso porque son mecanismos de defensa, ¿no? Quiero pensarlo así. Déjame por mi cargador de rapidito. ¿Y con sí, lo sigo escuchando. A ver, sí. Déjame le quito. Es que voy por mi cargador. Okay. Bueno, lo que estaba comentando, y también morimos precisamente con esas mismas dos. Ya estoy aquí. Con el miedo y con la ira también. Con la ira y enseguida con el miedo. Exactamente igual. Y lo que decía ahorita Alberto es muy, muy interesante porque todas las guerras, tanto la primera como la segunda, como cualquier otra guerra, ha habido muchas, todas el factor común en todas las guerras es el miedo. Aunque después venga el movimiento político, tenga otro contexto, pero básicamente es el miedo. ¿Cómo puedes decir que tenga miedo un país y que por eso haga una guerra? Pues bien sencillo. Miedo a ser dominado, a ser invadido, o miedo a ser extinguido. Así le pasó bueno, no quiero meterme en política, pero así le ha pasado a muchos puntos. Hawái, Puerto Rico, es más, nosotros mismos, Texas, todo eso fue invadido o perdido, como le llames.
Entonces, ante esas historias, todos los países, los líderes van a tener esa psicosis, esa excusa incluso de miedo para poder atacar o invadir, aunque haya también otros fines como el petróleo y etcétera. Pero todo está fundado Intereses. en intereses. ¿Cuál es el interés? ¿Cuál sería el interés de un maestro de infundir miedo? Pues en ser respetado, en ser dominante, en ser temido incluso, está alterando su ego. A él le da placer. Son intereses vanos, obvio, porque vienen de miedos. Tanto es víctima, o sea, tanto es dañado a la víctima como el victimario, es igual. El fin justifica los medios, dicen algunos, ¿no? Y algunos gobiernos, como el de los tiempos del 68, ya se me fue el nombre del presidente que decía en su momento, Díaz Ordaz, decía, no vamos a acceder a molestias temporales, algo así decía. No, o sea, no vamos a ser tolerantes. A veces tienes que infundir miedo para darle paz a la generalidad, y eso pues tiene una repercusión a largo plazo en las emociones de muchas personas. Hoy yo creo que en este país hoy no hay un levantamiento porque el 2 de abril todavía no se olvida, ¿no? Y de eso se trataba. Espero que nunca se les olvide lo que pasó para que no vuelvan a hacer una situación de este tipo. El 2 de octubre, sí. El 2 de octubre no se olvida. El 2 de octubre, perdón, sí, 2 de abril. Ya no se olvida porque... ¿Qué pasó el 2 de abril? No, es el 2 de octubre. Vamos a regresar a clases. Es cierto. Y es que es mi cumpleaños, no es que haya sido... Ok. ¿Qué pasó el 2 de abril? Mira, ya se le olvidó tu cumpleaños. Así que Ali. 2 de octubre. Pero fíjate, bueno, tú dijiste algo bien importante. Cuando el objetivo es infundar miedo, obvio, entonces no va a haber resultados buenos, aunque parezcan buenos por mucho tiempo, por muchos años. Si el objetivo fue infundar miedo, entonces la cosecha no pueden ser bondades. Tiene que generar muchos males más, y ahí es donde tiene que entrar el tema de la manipulación, tiene que entrar el tema de la política, tiene que entrar el tema de inestabilidad social, todo lo que genere un cambio demográfico, un cambio, ¿cómo se dice? Un cambio en la gente. Cambio social. Un cambio social, porque pues eso es la manipulación. ¿Y cómo se da la manipulación? El principal ingrediente va a ser el miedo. El miedo a perder, el miedo básicamente es el miedo a perder lo que sea. Perder poder, perder un... O no ganar, incluso el mismo sustento. Ok. Ahorita hay muchísima gente que pues está con el temor, pero justificado, de que qué va a comer. Si él vivía de estar ahí en un puestecito, y claro, son miles, tal vez millones de personas que están en esa situación. Los gobiernos hablan de que van a destinar no sé cuántos miles de millones, pero ¿para quién? O sea, va a ser equitativo. No puede ser... Oye, y sí, definitivamente, es política, ¿no? Se hace y se dice para apaciguar un poquito a la gente, pero tampoco están siendo tan detallados. Regresando al tema por ejemplo, los miedos, a veces yo se los estoy achacando a un solo personaje, pero como bien dijiste, Homero, al principio, y ratificaste, Citlali, el miedo más bien tiene que ser un elemento autocontrolable, porque yo recuerdo que había una expresión en los años 80, cuando yo iba en la secundaria, que decían, traigo el dolor de examen, ¿no? El típico dolor de examen que aquí en el estómago, ¿no? No sé si les pasó a ustedes, pero a mí me pasaba todos los primeros días de año en la secundaria, por ejemplo, y en la prepa. Yo llegaba con dolor de estómago o con dolor de la boca del estómago porque era el primer día de escuela, porque nunca me gustó ir a la escuela, entonces, pues, era como una manifestación, ¿no? El dolor. Yo vomité en una ocasión por eso. ¿Tú qué? Yo vomité en una ocasión. Ah, ok, vomitaste. Porque me tocó la maestra más regañona.
el salón que nadie quería y con esa me tocó. Siempre me tocaban esos maestros que yo les subía. ¿Y si era más regañona que todas? O sea, ya después no te terminaban siendo realmente muy, digo, bueno, yo siempre fui muy buena alumna, la verdad. Ok, modestia aparte. Pero sí terminaban siendo buenos, o sea, no era yo una alumna que llamara la atención por andar descarriada ni nada, entonces para mí los maestros terminaban siendo buena onda conmigo. Ok. Biomagnetismo. A ver, dime. No te interrumpo porque no quiero que sepas un tema. ¿Tú tenías miedo al examen? ¿Y realmente tenías miedo al examen? Porque hay un trasfondo, ¿eh? Miedo al examen, pues no te va a hacer nada. No, tenía miedo a reprobar. ¿Por qué? Porque me iban a regañar en la casa. Ándale, ahí, por fin lo dijiste. Mira, los miedos están definidos. Por eso era el tema de hoy. Por ejemplo, el primer tema es miedo a lo nuevo. Miedo a crear, miedo a imaginar, miedo a sentir. Entonces, ¿qué es lo que realmente tienes miedo? A lo que va a pasar si no haces bien tu tarea. Claro. Entonces, hay una sentencia ya. A las consecuencias. Las consecuencias, claro. Entonces, muchos le tenemos miedo a vivir. Porque ya sabes, tenemos una sentencia de que si te portas mal, ya sabes que el infierno te está esperando. Oye, pero ¿qué será peor? Vamos a imaginar este escenario, porque la verdad es que yo imagino un montón de cosas, pero imagínate este escenario. Tengo miedo a reprobar el examen porque me van a reprobar, me van a regañar en mi casa. Me van a reprender, van a decir, pues, bueno, por lo menos mi mamá tenía un estilo muy peculiar para meterme miedo a mí, ¿no? Como mamá. Y yo creo que, caray, yo nunca le he dicho a mi hijo, le digo, oye, ¿estudiaste? Pues ahí más o menos, digo, bueno, pues haz lo que puedas. Yo nunca a mi hijo nunca le he metido miedo por una calificación. Un día llegó con un 3, ¿no? Y no me lo quería enseñar. Y le digo, y yo me empecé a reír, le digo, no manches, un 3. O sea, yo en lugar de enojarme, me burlé, o sea, pues déjate, o sea, no tanto como burla, sino lo tomé con demasiado ligereza. Le dije, no manches, un 3, yo sacaba 4, güey, te gané. Entonces yo empecé a cotorrear con él, se relajó y dijo, es que pensé que te ibas a enojar. Le digo, no, hombre, que me voy a enojar. Digo, ¿eres buena persona? Sí. ¿Te llevas bien con tus amigos? Sí. ¿No le falta respeto a los maestros? No. ¿Vas bien? ¿Jugaste fútbol hoy? Sí. Entonces lo demás es lo de menos, o sea, un día que no estudiaste no va a pasar nada. Yo nunca sentí eso, nunca de niño. A mí, yo siempre tuve miedo de reprobar, siempre, porque yo sabía que me iban a regañar. Entonces... Bueno, pero ahí falta un ingrediente, ¿no? A ver. Está muy bien, ¿eh? Ya te interrumpí. Pero falta un ingrediente con respecto al niño. Está bien que no te enojes a lo mejor, pero estaría mucho mejor que le fijaras un objetivo para que entre el presente y ese objetivo a largo plazo, él tome su decisión correcta. Porque eso lo va a decir, tengo que estudiar, si no, no voy a poder llegar a aquello que quiero ser. Sí, claro. Yo, o sea, complemento diciéndole ya después después de la expansión del momento, así es. Ya cuando se van calmando las cosas, le digo, mira, no quiere decir que no tengas que echarle ganas a la escuela, o sea, lo importante es que le eches ganas a lo que te interesa, que a ti te deje dinero, porque a la escuela no vamos para convertirnos en la Madre Teresa, ni convertirnos vamos porque nos interesa ganar dinero, porque nos interesa ser productivos y tener un estilo de vida el cual ya estás acostumbrado y que quizá va a ser difícil que quieras aminorarlo. Entonces, pues ahí afortunadamente yo digo, tengo esa muy buena oportunidad de platicar con mi hijo, de eso bien lo dices, y sí, pero en la mayor parte de los casos no sucede, y yo con mi experiencia universitaria con los jóvenes, yo veo que hay un montón de padres que les siguen metiendo el miedo a los hijos, ¿no? Y realmente yo creo que es más dañino a largo plazo eso, a que reprueben un simple examen, el examen de admisión, por ejemplo, ¿sí? No sé cuál haya sido la experiencia de ustedes, pero hay desfile de mamamóviles en la Universidad Autónoma de Nuevo León el día del examen de admisión. Claro, sí. Y quienes están allá afuera, todos nerviosos y
y todos preocupadas, son las mamás. He pasado y le digo a algunas mamás, pues el que está haciendo el examen es su hijo, no usted, hombre. Si está, mejor haga usted el examen y métese a la universidad, ¿no? Yo de metiche, ¿no? Pero es que mi hijo, es que ya es la segunda vez que viene, ahora sí, espero que sí. Y la señora enferma ahí de nervios porque el hijo no entra a la universidad. Como si fuera la última oportunidad que tienen. O sea, la mayor parte de lo que le tenemos miedo no pasa, ¿verdad? No sé qué opinan ustedes, pero he escuchado mucho esa frase que dice, la mayoría de las cosas a las que les tienes miedo nunca sucede. Así es. O sea, de hecho, son más miedos como ficticios a que realmente pase lo que pensabas que te iba a pasar, ¿no? O sea, solitos nos creamos nuestras propias consecuencias y cosas que no existen. A mí me pasaba mucho cuando estaba en mis tiempos de los antros, que si yo me pasaba un minuto, mi papá me iba a regañar y me iban a castigar y me iban a hacer todo un show y yo y todos enojados. ¿A poco así eras de malo, Homero? Bueno, pero esos eran mis miedos, ¿no? De siempre tratar yo de ser una muy buena hija, siempre perfecta y todo, y como quiera llegaba un minuto tarde y así, y mi papá roncando. Me pasó. Tengo un amigo que te puede ayudar con la terapia para que te quite los ronquidos, mi estimado Homero. Así que, pero bueno. Oigan, y ya hablando de biomagnetismo, ¿cómo las personas que están en este momento viendo este video y detectando que efectivamente han crecido, nacieron, crecieron, se desarrollaron, estudiaron, se casaron, se divorciaron y porque ahí te encargo, ¿no? Lo que el miedo a un divorcio, ¿no? Sobre todo para las mujeres, que les pesa un poquito más ese fenómeno social del divorcio. Que identifiquen que están en una situación de ese tipo, ¿qué hace el biomagnetismo para resolver ese tipo de problemáticas? Bueno, pues el biomagnetismo tiene bioenergética, el biomagnetismo y bioenergética tiene pares emocionales. Hay que recordar siempre que manejamos pares emocionales y los pares emocionales obviamente ayudan a quitar ese llamémosle miasma o daño en el tejido a causa de una emoción. Y sí, afecta mucho el miedo. El miedo es clave en esa situación. Miedo a qué van a decir de mí si me divorcio. Miedo a estar solo, miedo a un sinfín de cuestiones así muy banales. O sea, la idea es codificar esos miedos, aterrizar esos miedos a las consecuencias y poder ver a los pacientes, y que los pacientes aprendan a decir de que, bueno, ¿es tan malo una mujer, por ejemplo, es tan malo realmente divorciarme? ¿Por qué? ¿Prefieres vivir como estás? Entonces, más bien los aterrizas con la bioenergética y con el biomagnetismo, como decía mi papá, están los pares emocionales y también buscamos el origen, ¿no? ¿De dónde viene ese miedo? ¿De dónde lo adquiriste? ¿De dónde salió? ¿Qué escuchaste? Y eso va a hacer que precisamente la energía y el punto afectado por estos miedos pues se armonicen y se equilibren y el cuerpo puede entrar en una función real, ¿no? O sea, ese dichoso dolor de estómago, por ejemplo, a los niños de primaria, me viene un niño con mucho sudoración en las manos, que mucha gente dice, no, yo ya tengo 50 años y me siguen sudando las manos como cuando era niño. Bueno, hay que ver de dónde viene, ¿no? Eso tiene mucho que ver con miedos. Y no porque te haya pasado algo, sino más bien ese miedo que tú viviste o esa frase que tú escuchaste que te creó una especie de sentencia, ahorita lo somatizas, seas desde niño o grande, ya viejito, y ¿cómo se dice? Lo que se refiere a mi papá con los tejidos es un órgano, una parte del cuerpo que está desequilibrada en el pH, y con los imanes nosotros hacemos el equilibrio del pH, el ajuste. Tenemos que descodificar obviamente la parte emocional que viene siendo en los miedos en este caso,
o hablando ahorita en específico de los miedos, más el sinfín de emociones que haya por atrás, ¿no? Para poder descodificarlo y ahora sí que la persona entre en un equilibrio y deje de somatizar todo esto. Sí, los imanes le quitan el miedo al hígado, es una manera de decirlo. Le quitan el miedo al vaso, al riñón, al páncreas, al estómago principalmente, al corazón. Entonces el par magnético y bioenergética sí tiene mucho en esto que ver. Incluso en el coronavirus, pero tenemos protocolos ahora para estar tras bambalinas. No es fácil por el tipo de contagio que hay, ya casi volvió al tema, ¿no? Pero sí, el coronavirus marca una diferencia, por eso se está tocando de esta manera. Porque hay un contagio muy agresivo, muy fácil. Entonces tenemos que estar estables, tenemos que vivir tranquilitos para que esto no cunda. Sí, entonces, sí es importante aclarar que no es como que te quita el miedo de, ya por ejemplo a ti tú vienes y te quito el miedo a lo que decías de los terremotos, ya no vas a tener miedo. Claro que no, vas a ir teniendo miedo, nada más que ya no te va a afectar de la misma manera, tú ya vas a tener un poco más de autocontrol cuando aterrizas y descodificas. Y simplemente si tú venías con un síntoma, ese síntoma lo vas a dejar de tener, ¿cómo se dice? A lo mejor en un tiempo, ¿no? Siempre y cuando tú hayas trabajado y sigas trabajando la parte emocional del autocontrol sobre la emoción del miedo en específico a eso. Ok. Entonces se puede decir que los pares no necesariamente que ustedes ubican entre órgano y órgano, no necesariamente son los que pudiésemos creer que son relacionados con el miedo, que son el corazón, el hígado, sino hay otros puntos todavía más. No, papi, ¿dónde está el miedo normalmente en el cuerpo? ¿Dónde lo encontramos? En la rodilla. En los pares que nosotros ponemos para los miedos es en la rodilla. Ese es el miedo general. El miedo, pero los miedos a los que me refiero ahorita yo, a los que nos referimos, es precisamente el que causa un daño en un tejido. Normalmente un susto, ¿a poco es en la rodilla? Es directamente en el estómago. Hasta se vomita la persona. Se vomita. Sí, entonces, sí. El impacto fulminante de un shock por miedo va directo al estómago. Y claro, luego al corazón o se queda en el hígado. Es que activa bacterias, activa otros virus, activa otros... Es todo un mecanismo de defensa. Así es. Que aunque la gente puede decir, ¿cómo una bacteria va a ser un mecanismo de defensa? Claro, para los jugos gástricos, para poder meterle que no sientan dolor, el cuerpo empieza a desarrollar 1001 síntomas por dentro que para el cuerpo está bien, sí, pero tú por fuera, exactamente, para no sufrir eso, pero sí, y todo lo estamos aquí viviendo como que bien tragedioso, ¿no? Sí, por ejemplo, una pareja de novios o de ya casados, imagínate que de repente llega la señora, que es donde duele más, la chica, viene y le dice, ¿sabes qué? Ya no te quiero. Imagínate el shock en el corazón. El corazón va a formar una coraza que de ahí para adelante va a batallar para tener otra pareja, va a batallar para tener confianza. Si una chica le dice, no, hombre, eres el único y para ti toda la vida, no lo va a creer, no va a poder, no va a tener esa capacidad. ¿Por qué? Porque está protegido por una coraza de miedo de lo que ya le pasó. Lo mandaron al diablo, dicho vulgarmente. Okay. Por lo tanto, entonces, la gente tiene que llegar con ustedes y decirles todo ese tipo de cosas que les están pasando para que de algún modo entre lo que ustedes diagnostican por cómo lo hacen más lo que les dicen, abrirse y decir, no me quiero sentir tan mal por esto, ¿no? Así es. Sí, lo rastreamos, hablamos de emociones y la persona se abre, se suelta y ahí es donde tenemos la oportunidad de poner imanes y de biodescodificar. Aterrizar y encuadrar realmente el conflicto de la persona. Entonces ahí hay un ajuste en el cuerpo y entra otra vez en balance energético y pues emocionalmente va a sentirse mejor, mucho mejor. Ok, entonces ahorita ustedes cómo están trabajando el tema regresando ya otra vez al tema del coronavirus, ustedes están ahí en sus instalaciones, si la gente quiere ir, les tiene que hablar por teléfono, ustedes les hacen algunas preguntitas de rutina, solo para identificar que no hay algún diagnóstico, llegamos y nos ponen la pistola de temperatura, exacto, y
y proceden como normalmente es, o están utilizando cubrebocas o es normal. ¿Cómo ha cambiado su trabajo por esto? Realmente poco, porque sí usamos obviamente tapabocas y algunas precauciones, ¿no? El bacterial, antibacterial, el cuidado, ¿no? El cuidado normal personal. Preventivo. Pero sí estamos incluso tomando muy en cuenta el diálogo, porque si la persona vamos a decir que tuviese sospecha, pues es mejor, según las autoridades, incluso también lo dicen las autoridades, que es mejor que se quede en casa, que ahí comience su tratamiento, porque en 14 días puede dejar de tener el síntoma. Okay. Lo puede vencer con los tips que damos, como el ajo, el cebolla, no sé si ya lo platicamos, tomar vitamina C, cloruro de magnesio, té, infusiones de té verde, té de manzanilla, que nos hacen una protección, ¿verdad? Antiviral. Sí. Okay. En personas como que sí traigan como más sospecha de un coronavirus, pues sí trataríamos de trabajar con ellos como a distancia. Terapias a distancia, no porque no queramos o tengamos miedo, sino por los mismos pacientes, para que no salgan, es mera precaución, respetar los espacios, respetar a la gente, respetar a los demás pacientes. Sí, a veces es más la iniciativa del paciente que de ustedes mismos, ¿no? Que dicen, no, es que no quiero salir, o tengo toda la familia aquí, no puedo irme, etcétera. Entonces se puede hacer eso. ¿Cómo hacen eso? O sea, ¿cómo se hace la terapia a distancia? O sea, por ejemplo, ahorita yo ¿qué tendría que hacer para que ustedes me den de terapia? La terapia a distancia es en sintonía. Lo trabajamos con nuestros propios cuerpos, en sintonía contigo. Tú tienes que estar enterado de que pues vamos a rastrearte a distancia. Tienes que autorizar. Autorizar, estar abierto a decir, ¿sabes qué? Sí quiero que me atiendan, sí quiero que me revisen. Y ahí ya nosotros hacemos lo mismo que te hacemos a ti aquí con los pies, lo trabajamos nosotros con las manos, o nos usamos como una antena. Como una antena. Yo te rastreo a mi papá como si fueras tú y viceversa. Si estoy yo sola, bueno, pues yo con mis manos. Funciona igual. Y esto es muy usado últimamente, ¿eh? Te aseguro que los últimos 10, 15 años es pan de cada día trabajar a distancia. En muchas terapias, no nada más en esto. Entonces, digamos, es relativamente lo adecuado. Es lo adecuado para trabajar con personas que tienen un alto grado de posibilidad que tengan algún virus, como del coronavirus. Ok, pues, y digamos que es igualmente de eficiente esta técnica. Sí, así es igual de eficiente. Incluso iba a comentar ahorita, una paciente, Laurita, sus hijos pues andaban andaban en Canadá, en España, y un yerno y su hija andaban en Aspen. Entonces los que andaban en Aspen, el yerno llegando, se fue a la clínica, les dieron los chequeos, ¿no? Y dio positivo. Positivo real, coronavirus 19. Okay. Entonces, ¿en qué lugar estaba la esposa? No se alarmaron, no corrieron para allá ni para acá, se quedaron en la casa. Y obviamente hablaron a varios terapeutas. A mí me habló Laurita, que es mi paciente, y la traté. ¿Cuánto sería la efectividad? No lo puedo asegurar, pero el caso es que toda la familia completa está normal. Oh, ok. Una terapia de distancia. Pues no entraron en pánico. No entraron en pánico, siguieron muchos tips, recomendaciones, estuvieron levantando el sistema inmunológico y la terapia a distancia, y pues todo salió ya bien de maravilloso. Perfecto. Bueno, pues entonces ahí está la opción para la gente que se quiera reportar con ustedes. ¿Dónde vamos a recordarle a la gente, aunque aquí David va a poner en este espacio los datos, pero entonces, recuérdenme qué tiene que hacer la gente para contactarnos? Mandar un mensaje, un WhatsApp a nuestros teléfonos, al celular. Ya nosotros preguntaríamos, y diciendo lo del tema, el motivo de la consulta. Ya nosotros, si tenemos alguna duda, preguntamos, y pues si no, agendamos con las personas, ¿no? O sea, con el paciente. Y aquí nos vemos igual en el consultorio con lo mismo. Ok. ¿Hay alguna restricción en este momento como para que la gente lo sepa?
No, nada más es, bueno, el único es ese, que si ya siente el síntoma o que ya sospecha de coronavirus, pues es mejor que se quede en casa y tome medidas precautorias, como ya las hemos estado diciendo. Y que nos pida una terapia a distancia. Perfecto. Ok. Entonces, en resumen, Citlali, en resumen, Homero, el miedo es un factor, sin duda es un factor que desencadena no solamente el coronavirus, sino cualquier otra patología o cualquier otra enfermedad que sí, definitivamente que pudiera una persona vulnerable producir sin darse cuenta, incluso. A veces hasta la naturaleza del miedo generado en la persona se ha convertido en costumbre, se ha convertido en que sí tiene que ser. Por citar otro ejemplo también, la milicia, ¿no? O sea, si no cumples con tales cosas, pues va a haber consecuencias. Si no, o sea, hay miedo en todos lados. Si hubiera un miedómetro, ¿no? Realmente estaríamos, realmente todos tendríamos índices de miedo muy alto. Y esto abre la puerta a, no solo al coronavirus, repito, sino a muchas situaciones que pudiesen darse. Creo que todo tipo de calamidades, la verdad. El miedo es el principal enemigo y lo dicen yo creo que de cualquier ángulo, los filósofos, los científicos. No, los científicos no tanto, ¿verdad? Pero sí lo hacen los pensadores. Tanto WhatsApp que hay donde dice el miedo es tu principal enemigo. Y pues claro que lo es. Y algunas otras personas dicen, usa el miedo a tu favor y ve con el miedo, porque al final de cuentas no te lo vas a quitar. Si tienes miedo, hazlo con miedo, ¿sí? Que a veces es un elemento favorable cuando lo sabemos utilizar en pro de una circunstancia, porque casi en todas las primeras veces de todo hay miedo, ¿están de acuerdo? Mi primer examen, mi primer día de trabajo, mi primera vez, mi primera ida al hospital, mi primera operación, mi primer divorcio, ¿sí? ¿Perdón? Sí, claro. Sí, va a ser un factor determinante, siempre va a ser un factor determinante. Definitivamente. Y yo creo que por cultura, aunque las mujeres son más fuertes, son más vulnerables al miedo, ¿no? Sí. Sí, por ahí un Pableto dice, muy interesante, dice, el miedo siempre será tu principal enemigo, no nada más porque conoce todos tus secretos, sino porque es quien lo fabrica. Ándele. Esa hay que poner esa frase, Sierra, ahí en nuestro feed. La mente. Pero así es. Pues, conoce todos nuestros miedos. Ahí les vamos a ver, dime. No nada más porque conoce todos nuestros secretos, sino porque pues es quien hace, quien crea a dicho miedo, a dichas calamidades. Vamos a hacer algo con eso. Ahí les voy a encargar que cuando tengan frases así, más o menos matonas, pues nos las hagan llegar para que las pongamos ahí en nuestros espacios. Pero bueno, pues ya nos vamos. La verdad es que ya no sé ni cuánto tiempo llevamos. Yo creo que llevamos más de 1 hora. Pero podríamos, como siempre ha sucedido, me la paso muy bien con ustedes. Hay una energía muy, muy, muy chida, muy transparente cuando tenemos la oportunidad de platicar y sobre todo poderle dar a través de sus testimonios y de su experiencia paz a la gente. Así que, pues, muchísimas gracias por haber estado con nosotros nuevamente, Citlali y Homero. ¿Algo que quisieran agregar ya para lo que viene? Estamos por entrar a la etapa 3 aquí en el país como tal. Se habla de que tenemos en Nuevo León 90 casos identificados, tanto en 92 casos, tanto en instituciones gubernamentales como instituciones privadas, la mayoría en San Pedro. No es una enfermedad de ricos, es una enfermedad que curiosamente se ha expandido por la exposición de gente que vive en San Pedro. Pero esa es la situación actual. La mayoría están en tratamiento. Me parece que solamente han muerto 2 personas aquí en Nuevo León. No estoy seguro, no quiero decir malas cifras, pero en el país realmente han sido muy pocas. No, en Nuevo León no ha muerto nadie, que yo sepa no ha muerto nadie. No, han muerto unas 4 o 5 personas. Sí, en todo el país han muerto 4. ¿Sí? Hay muchos contaminados y muchos sospechosos, pero te digo, es cuestión nada más, bueno, lo que le diría yo, ya me adelanté, es que precisamente seamos preventivos, como siempre, ¿verdad? Sí, la claro. prevención es lo principal para mantener una salud
adaptable a cualquier situación. Es precisamente con eso con lo que se puede vencer el miedo. Así es que la principal exhortación es la prevención, alimentarnos ahora. Fíjate, tenemos una oportunidad, pero magnífica, más o menos obligada, de ponerse a dieta o de comer alcalino como siempre lo recomendamos, o pues, ser más disciplinados. Así es que estamos ahora como que obligados. Sí, es una gran aportación del coronavirus a la vida de cierto sector de la gente, porque no toda, no toda. Realmente yo creo que el impacto de los cambios generados por el coronavirus es en un segmento de la sociedad, no en todos, porque, por ejemplo, hoy jueves, que se pone el mercadito aquí afuera de donde yo tengo a bien vivir y ese mercadito tiene como 100 años que lo ponen aquí, dicen, pues no pasa nada, ahí anda la gente como si nada, ¿no? Entonces, no quiere decir que a los pobres no les pasa nada, sí les pasa, pero los que se han expuesto más en este caso es cierto segmento social, y es el cual yo creo que ese segmento es el que más tiene miedo de no llegar a ser un nivel más alto, miedo de caer en un nivel más bajo. Hasta ahí está implícito el miedo. No sé cómo lo veas tú, también para cerrar, Citlali. Sí, pues definitivamente, incluso creo que hubo por ahí un video, no sé si fue video o noticia, que a una de esas personas de los mercaditos les preguntaban, oiga, ¿y usted qué opina del coronavirus? ¿Qué es eso? O sea, ni están enterados. Entonces, sí, está por un lado bien, pero por otro lado dices, bueno, pues como que hay que informarse un poquito, ¿no? Dicen que la mejor manera de ser feliz, perdón, es no saber. Por ahí escuché una frase, ¿quieres estar bien? Mejor no sepas, ¿no? A veces mientras más sabemos, más motivos para tener miedo tenemos, ¿no? Es que te libera de muchas emociones o muchas cargas emocionales y por ende de un sinfín de enfermedades que puedes llegar a caer por ser alguien tan emocional, ¿no? Una persona, pero también el hecho de no saber, pues también es pues es un punto débil para esa persona. ¿Dónde habrá más riesgo? ¿Qué generará más enfermedad? ¿Saber o no saber? Híjole. No, está buena la pregunta, ¿no? O sea, está buena. Sí, es que depende de circunstancias, es circunstancial. Sí, sí, es muy circunstancial, depende. Pero si estamos en esta sociedad, tenemos que estar enterados. Sí, claro. Sí, en este medio sí, aunque yo creo, yo siendo a lo mejor arriesgado en mi apreciación, considero que a veces nos hace más daño saber cosas, ¿no? Como por ejemplo decía la doña, ¿no? María Félix, el que busca encuentra, y si quieres investigar si te están poniendo el cuerno, vas a encontrar, ¿no? Y más si se trata de un hombre, ¿no? Pero pues es que más bien o sea, es bueno saber, solo hay que saber elegir también qué información sí es real o con cuál te identificas más, que realmente te ocasione un bien y no simplemente un estrés o un miedo, ¿no? Hay noticias, por ejemplo, que pasan y que dices, ¿y para qué quieres saber eso? O sea, yo de los números no estoy enterada, no me interesa saber. ¿Por qué? Porque el hecho de saberlo me va a generar estrés, ansiedad y como que ni para qué. Claro. O en qué nivel, bueno, pues sí es bueno saberlo de las etapas. Por ahí, como quiera, al final de cuentas la gente siempre me informa, siempre me platican. Claro, como yo. De alguna manera u otra me vengo informando. Yo realmente le recomiendo mucho a la gente que sí sean preventivos, que sí se cuiden, que sí se guarden, pero que también respeten mucho los puntos de vista de las demás personas. Lo que decías tú, que atacan y se ponen a atacar y, por ejemplo, el otro día en el grupo de la colonia preguntaba una señora, oigan, ¿van a abrir el mercadito mañana? ¿Alguien sabe si lo van a abrir? Y una señora luego le contesta, que no entiendes, que no debes de salir. Ay, espérame, o sea, si tú no quieres salir, relájate, no salgas, ¿no? Ella a lo mejor va a ir a comprar verdura, o sea, no sabes. ¿Quién dijo que iba a ir a chacharear, por ejemplo? Claro. Pero bueno, aparte del hecho de cerrar los mercaditos, pues estamos haciendo que la economía baje, las personas no van a tener dinero, o sea, hay que respetar, realmente, sí cuidarnos, ser preventivos, pero no caer en imprudencias. Las compras de pánico, ay no, qué barbaridad. Si la gente se va a quedar sin comida, va a ser por ese tipo de compras y no porque realmente sea la onda del coronavirus.
Los mismos que compraron papel de baño fueron los mismos que se acabaron la gasolina hace un año, ¿no? Exactamente. Pero, Ay, no, qué feo. pues bueno, Así es. pues listo, pues tenemos muchas buenas conclusiones el día de hoy, principalmente que el miedo es un factor que detona muchas situaciones malas e innecesarias, por lo tanto, hay que aprender a manejar las emociones que nos producen miedo. No se va a poder evitar, pero sí vamos a poder prevenirlas de diversas maneras, principalmente si lo puedes hacer por tu cuenta, tratar de encontrar o hacerte las preguntas adecuadas, esa pudiera ser una buena manera, porque a veces nos preguntamos por qué me pasa a mí esto, por qué entonces eso genera y sigue degenerando en un daño interno mucho mayor. En dado caso, si te toca ser líder, pudiéramos sacar una segunda conclusión, si te toca ser líder de algún grupo, tratar de darle confianza a la gente, tratar de darles un rol en conjunto que compense la fortaleza la debilidad de uno con la fortaleza del otro, y que esto permita que haya tranquilidad, el poder asignar tareas que sean de manera gradualmente realizables en las instituciones, en los medios y en todos los lugares donde por tradición se genera el miedo. Esto tiene que evolucionar, la gente tiene que darse cuenta que no es negocio. Bueno, la gente tiene que entender que el negocio es el miedo, ¿sí? Y que el negocio para ti es no tener miedo. Si tienes miedo, eres negocio para otros. Si no tienes miedo, el negocio es para ti, por lo tanto, vas a poder invertir en ti en una relación de largo plazo. Así que yo creo que podemos quedarnos, si están de acuerdo con esa conclusión. Les agradezco, como siempre, el que puedan darnos luz a través de sus conocimientos, y que pues que la gente esté enterada, que si no es tan fuerte y no se autogestiona ni tiene un grupo en el cual pudiesen librarse de esas situaciones o estas enfermedades, pues que los busquen ustedes para que les den algunos tips, terapia de biomagnetismo, y pues sobre todo el tener un poquito más de información diferente, la cual no estamos acostumbrados. Muchísimas gracias, Citlali, por estar esta noche con nosotros, como siempre. Nos vemos en 15 días. ¿Estás de acuerdo? Vale, sí, así será. Órale, muchísimas gracias. Gracias, Homero, y gracias por todo el día de hoy. Gracias a ustedes, hasta luego. Cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias. Pues les recuerdo que mi nombre es Alberto Hernández, director general de Coaching Global y Coaching TV. Estuvimos una vez más platicando con nuestros grandes amigos Citlali y Homero Menchaca, hija y padre, y pues la verdad aprendimos mucho como siempre. Les reitero a que hagan una reflexión al respecto del momento que estamos viviendo, y que este momento nos sirva para vivir todavía mucho mejor con esto que estamos viviendo y algunos padeciendo. Yo lo estoy disfrutando porque me la paso haciendo lo que me gusta, y parte de eso espero que también ayude y contribuya a la vida de todos ustedes. Estuvimos bajo la dirección y la producción de David Sierra. Les agradezco mucho. Nos vemos la próxima semana en todos los contenidos que tenemos en Coaching Global y en Coaching TV, enfocados a que aprendas a servir. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.